En el caso de la Fuerza del Pueblo, vemos que la figura principal o la figura es el presidente Leonel Fernández. Sí. Pero vemos a un Omar Fernández que está sacando la cabeza y que va bonito. Al 28, ¿qué vamos a tener? En lo que hemos aprendido en la actividad política, que tú no puedes predecir cosas con tanto tiempo de anticipación. La actividad política es cambiante, los pueblos son cambiantes. Las necesidades de hoy posiblemente no sean las mismas necesidades de mañana o las que fueron ayer. Entonces, lo que nosotros sí estamos tratando de dar a la República Dominicana un partido con un concepto claro de hacia dónde se supone debe dirigirse la República Dominicana. Regresamos aquí en Matutino Su Mundo. Gracias a todos ustedes, amables televidentes, a los que se integran en este momento a nuestro programa hoy, que es un día de elecciones en Estados Unidos, pero aquí tenemos un invitado de lujo. Él es el titular de la Secretaría de Comunicaciones del Partido Fuerza del Pueblo, es miembro también de su dirección política y además es un amigo entrañable de este panel. Hablamos, señoras y señores, de Omar Liriano, a quien tenemos aquí. Debiste comenzar por ahí, porque para mí lo más importante es eso. Buen día. Buenos días, un placer compartir con ustedes. Omar, de verdad que para nosotros es un alto honor tenerlo aquí en Matutino Su Mundo. Quisiéramos saber cómo anda la Fuerza del Pueblo. Mira, la Fuerza del Pueblo está trabajando permanentemente. Es el partido más joven de la República Dominicana. Recuerden que la Fuerza del Pueblo surge ahí metido en las elecciones del año 2020 y fue producto de una situación que se dio a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Todos lo recordamos, esa es la historia. Seguimos trabajando, tuvimos que saldar muchas situaciones incómodas y difíciles. Ya nos llevaban a la justicia, ya no nos querían reconocer el color, ya el nombre no nos lo querían reconocer, pero nosotros nos mantuvimos ahí, en un paso no muy acelerado, pero sistemático. Hasta que entonces ya logramos recomponernos y ahora mismo estamos desarrollando el primer Congreso Ordinario, aunque es el segundo que realizamos porque el primero fue el constitutivo, para decir que nosotros somos un partido, que ya estamos aquí y ahora entonces le estamos dando lo que es la personomía ideológica y teórica de lo que es un partido político en nuestro país. ¿Qué es lo que está teniendo la Fuerza del Pueblo? Que vemos cantidades de militantes del Partido de la Liberación Dominicana que paulatinamente están llegando a la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es el movimiento que hay ahora mismo? Mira, no solo del PLD, que sería una cuestión de simple lógica elemental, saber, porque de ahí surgimos nosotros. Salimos del PLD, todos los dirigentes importantes del PLD compartimos juntos y desarrollamos una labor por años juntos. Pero a la Fuerza del Pueblo están viniendo del PRM. Y tú me dirás, pero ¿cómo es que de un partido de gobierno? Sí, desde la pasada elección, antes de la pasada campaña, se están juramentando dirigentes del PRM en la Fuerza del Pueblo. Se acaba de juramentar un regidor en San José de Ocoa, una figura importante, otro en Santiago, y así, tanto del PRM, del PLD, del PRD, vienen a la Fuerza del Pueblo. Bueno, porque tal vez es el partido, la visión que le tienen, el partido de futuro en la República Dominicana. Hay un deterioro, Omar, del sistema político en el país, pero no solamente en República Dominicana, eso se está viendo a nivel mundial, pero si nos quedamos aquí, en nuestra tierrita, sí vemos que muchas personas no confían en los partidos políticos. Se habla de que hoy estoy aquí, precisamente lo canadiense decía, y mañana estoy en otro partido. El que me ofrezca es donde me voy. ¿Cómo podemos realmente lograr que la juventud que va subiendo no vea los partidos políticos como un lugar donde yo voy a ir a buscar? ¿Qué me ofrece la Fuerza del Pueblo para yo no ver ese escenario dentro de esa organización? Mira, lo que tú dices es cierto, y eso no solo está pasando en la República Dominicana, sino en gran parte del continente americano. Una de las actuaciones más nocivas para el desarrollo político es una práctica que ha desarrollado el actual gobierno.
que no les importa a quién ofrecerle ni qué ofrecerle. Una que va por un partido político, gana una elección y 3 días después se juramenta sobre todo en el partido de gobierno. Eso como que tú no le encuentras una lógica. Pero lo mismo está pasando, porque usted acaba de decir que 2 regidores electos se acaban de pasar la Pero cosa si del tú pueblo. te pasas de un partido de gobierno a un partido de oposición, tú puedes estar segurita que no intervino dinero en ese lapso, en el traspaso tuyo de un partido de gobierno a un partido de oposición. Porque ¿qué puede ofrecer un partido de oposición? O el futuro, la esperanza, lo que seremos, qué vamos a hacer, hacia dónde vamos. Pero si tú te vas de un partido de oposición al partido que ejerce la función de dirigir el país en un momento determinado, algo hay de por medio. Es más, hubo una alcaldesa, una directora, son alcaldes, los directores y de los distritos y de los municipios. Ella dijo, bueno, mi situación era una situación difícil, me ofrecieron esta cantidad de dinero y yo lo cogí. Y quiso decirle eso al presidente Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque su padre había sido un alto dirigente del PLD en su demarcación, una población lejana del sur del país. Estamos hablando de Janoy Sánchez en San Juan de la Maguana. Porque Janoy se quedó para nada. en su PRM. Estamos hablando de otra persona que no quiero mencionar su nombre ahora, pero que ella sabe que lo dijo y además había otros testigos en lo que ella dijo en ese momento. Y no creo que una persona que no sea cierto va a decir que fulano me dio dinero para que yo me pasara de un partido a otro. ¿Y quién será esa? Omar, quiero preguntarte un tema que ha estado en el centro de la atención nacional. El gobierno ha dado en los últimos meses algunos tumbos con medidas que han sido muy impopulares y que luego ha tenido que retirar, comenzando por ejemplo con la reforma fiscal, la llamada Ley de Modernización Fiscal, que luego por la presión social tuvo que retirarla del Congreso Nacional y dijo que no tenía otra propuesta de reforma el presidente de la República. A eso vinieron otros escándalos. El escándalo, por ejemplo, de la contratación y del alquiler de un edificio realizado por la OCTI, por la Oficina de Tecnología de Información y Comunicación, que dirige Bartolomé Pujols por 1.400 millones de pesos, una cifra lo suficientemente respetable. Pero después viene entonces la circular aquella del Ministerio de Administración Pública que ordena a los gestores de recursos humanos que les pidan a los empleados públicos constancia de las facturas de la energía y el agua para asegurarse de que la están pagando. Hubo una reacción bastante virulenta, sobre todo de especialistas en derecho constitucional que entienden que esa disposición vulnera aspectos importantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad. ¿Qué piensan ustedes de todos esos traspiés que está dando este gobierno? ¿Es un gobierno improvisador? ¿No estaban preparados para gobernar como ha sido la consigna de ustedes? Realmente nunca estuvieron preparados para gobernar porque nunca tenían en mente que podían ganar las elecciones del 20. No había manera de que ganaran las elecciones y por eso no se prepararon. Por eso no hicieron los estudios previos, se supone que deben hacer, sobre todo, marcando una línea crítica hacia dónde se ha de dirigir ese gobierno. Pero además, ahora el gobierno con todo esto, lo que nos está mostrando es que no tienen una línea clara de hacia dónde llevan el país. Y hoy te dicen una cosa y mañana alguien le protesta y sencillamente la deshizo. Eso quiere decir que no la han pensado, no la han analizado. Se supone que cuando desde el gobierno se toma una decisión, eso es producto tal vez de algún estudio, de alguna reflexión. Lo de la reforma fiscal. Decía el ministro de Hacienda que ellos tenían 5 años preparando esa reforma. Sí. Y tú te preguntas, bueno, pero 5 años para evacuar eso. 5 años para decirle a la gente ese tipo de cosas.
¿Pero cómo va a ser? Entonces, hay otros que piensan también que tratando de sacarle algún provecho a los errores, están diciendo que lo primero que hace es tirar, soltar una cosa para ver cómo le cae a la gente. O sea, que es una estrategia del gobierno. Dicen algunos, como cuando Pero el doctor muy errada Balaguer, es una que los estrategia. errores eran estrategias. Claro que no, claro que este país ahora mismo tú no sabes hacia dónde va, tú no sabes cuál es el fin, tú no sabes cuál es la orientación. Si tú coges educación, si coges salud, si coges el desarrollo vial, cualquier área de responsabilidad del Estado, tú la tomas y tú no sabes para dónde va. Entonces, como representante de la Fuerza del Pueblo, ¿cuáles serían los cambios urgentes en materia social, política, económica que debería tener la República Dominicana? Mira, el presidente Leonel Fernández en el programa de gobierno para estas pasadas elecciones hablaba de una segunda ola de transformaciones. Recuerden que el presidente Fernández fue el que planteó la primera ola de transformaciones que ha permitido que la República Dominicana durante 20 años se mantuviera creciendo con sobre el 5% anual y reconocido por todos los organismos internacionales porque el Estado es como el cuerpo humano. Tú no puedes solamente dedicarle toda la atención al corazón. Oye, ¿qué pasa con los riñones? ¿Qué pasa con el hígado? Todos ¿Qué los pasa órganos son muy con necesarios. todos los otros órganos? Entonces, para tú poder desarrollar un Estado, tienes que pensarlo de manera integral. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a poner un caso. Se ha estado construyendo el teleférico o un monorriel en Santiago. El teleférico es una obra bonita porque transporta gente por el aire, que van suspendidas, pero no es una obra para transportar de manera masiva personas. Se hace en zonas que no tienen facilidad de acceso. El monorriel de Santiago, esa es una tecnología del siglo XIX. Hay otras naciones, hay algunas naciones en el mundo que la están desarrollando, que por ejemplo, Japón tiene monorriel, Sí. pero Japón lo hizo en 1800 y tantos, en una época que no se conocía la tecnología que desarrolla el metro, por ejemplo, que es la forma de transporte del mundo entero. Entonces, lo que está pasando ahora en la República Dominicana es que se están lanzando como pancadas de ahogado, como nosotros decimos. Patadas de ahogado. Sí, pancadas. Pancadas, sí, A el panquear. panqueo en los campos. Nos íbamos al río a panquear. Yo soy de Omar. la Lima y conozco Omar. el término muy bien. Mire, porque lo hacía. Sí. Ahorita yo hablaba del deterioro del sistema político, pero también hay una ausencia de líderes en el país, porque me quiero quedar aquí. En el caso de la Fuerza del Pueblo, vemos que la figura principal o la figura es el presidente Leonel Fernández. Sí. Pero vemos a un Omar Fernández que está sacando la cabeza y que va bonito. Al 28, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esa figura joven, bonita, bien programada, bien trabajada, de hecho, o vamos a tener a esta figura que ya todos conocemos León. y que es bueno y que ha estado trabajando Mira, también. en lo que hemos aprendido en la actividad política, que tú no puedes predecir cosas con tanto tiempo de anticipación. La actividad política es cambiante, los pueblos son cambiantes. Las necesidades de hoy posiblemente no sean las mismas necesidades de mañana o las que fueron ayer. Entonces, lo que nosotros sí estamos tratando de dar a la República Dominicana un partido con un concepto claro de hacia dónde se supone debe dirigirse la República Dominicana. Pero que- con un solo líder. No, solo, bueno, la principal Una sola figura. No, la principal figura, pero hay un sinnúmero de jóvenes, de políticos experimentados a lo interno de la Fuerza del Pueblo con capacidad, porque ya lo han demostrado donde han estado, que pueden dirigir un Estado. Un Félix Bautista, por ejemplo. Bueno, puede ser. Que está en permanente actividad. Claro. Tiene una actividad Pero Félix constante, sobre pudiera ser todo uno. en su provincia de San Juan. Pero tú te imaginas la cantidad de dirigentes que tiene la Fuerza del Pueblo. La cantidad de dirigentes probados en las áreas donde han estado.
¿Y no piensan ustedes que le está haciendo, que Félix es una fuerte competencia para Leonel internamente No ha en perdido la una Fuerza del senaduría. Pueblo? Primero, no ha perdido la senaduría desde que la ganó por primera vez. Donde estuvo más cercano el PRM, en este caso, partido de oposición alguno, fue en las elecciones pasadas, que logró un 35-36% de los votos en la provincia Pero de todo San contra Juan. Félix prácticamente. Todos como contra quiera. Félix, obviamente. Ya Y no. con Pero una Félix Bautista inversión. ha sido uno de los candidatos más leales que ha tenido Leonel Fernández. Claro. Entonces, ¿no temen ustedes a esa competencia de Félix Bautista, esa popularidad tremenda de Félix No, Bautista? la Fuerza del Pueblo tiene otra filosofía de trabajo. En la Fuerza del Pueblo todos estamos trabajando con un criterio solidificado, al unísono todos. Lo que tenemos es que preparar la estructura que ha de llevar al que sea el candidato para las próximas elecciones y que tenga un criterio claro de hacia dónde se dirige el país. Dígame 5 dentro de la Fuerza del Pueblo. No, porque si te digo cinco, estaría excluyendo una cantidad pero está bien. considerable. No, pero entonces no dígame quisiera meterme en eso. 5 figuras que uno pueda resaltar en este momento. Sí te digo que tú tienes muchísimas. Por ejemplo, el doctor Radamés Jiménez. Ok, siga. 4. No vamos a contar. No vamos a contar. Lo que sí yo te digo es que si tú tomas el listado de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, te va a encontrar con una cantidad enorme de personas con criterios, conocimientos y experiencia de lo que es la actividad política. Que quedarnos, por ejemplo, con una persona, con 2, 3, 4, eso tal vez no sería lo más prudente, pero sí te digo que la Fuerza del Pueblo se está preparando todo lo que tiene que ver con su andamiaje teórico, práctico, para que nosotros seamos la opción que la gente ahora mismo está reclamando en la República Dominicana. Pero Mira, estaría el presidente listo para entregar la antorcha ya a cualquiera que siempre sea lo ha su hecho. sucesor. El presidente Fernández lo hizo para las elecciones del año 2012, para las elecciones del año 2000, lo hizo sin ningún tipo de problema. Omar. Además, discúlpame, el presidente Fernández, cada puesto que ha ocupado se lo ha ganado a sangre y fuego. Sí, claro, eso sí. O sea, nadie se lo ha regalado. Esa es la figura, ahora mismo, la principal figura de la República Dominicana en el plano internacional, donde se lo disputan los principales centros de pensamiento. El presidente Fernández es un político que nadie ha podido por lo menos mostrarle algún acto que sea indecoroso para un dirigente político. ¿Podemos verlo en la OEA en algún momento? Él puede tener, incluso él dijo que en alguna ocasión se le planteó eso, el secretario general de entonces, José Manuel Insulza, aquel canciller chileno, le planteó que se fuera para la OEA. Y él le dijo, yo voy a renunciar para que usted vaya y que va a recibir el respaldo de la mayoría. Y él dijo que no, me quedo en la República Dominicana donde están los intereses personales míos y de la gente que está conmigo. Don Omar, usted establecía hace unos minutitos de que el Partido Revolucionario Moderno estaba dando panqueadas de ahogados. Sí. ¿Hacia dónde, según usted, va el PRM? ¿Y cuál sería la propuesta de valor que tendría entonces la Fuerza del Pueblo para que los dominicanos se vayan a formar parte de esta estructura? Mira, la Fuerza del Pueblo es el partido de mayor nivel de crecimiento que haya tenido partido alguno. Recuerden que el PLD surge con la figura más trascendente de la actividad política, que fue el profesor Juan Bosch, saca un 1% la primera vez que participa. La Fuerza del Pueblo, en la primera elección que participa, saca cerca del 30%. Porque para las elecciones del 20 no teníamos partido, no teníamos estatuto, línea organizativa, declaración de principio, nada. O sea, era un partido que estaba en la mente de formación de mucha gente que quería un partido diferente. Ahora, la Fuerza del Pueblo surge de un partido que está en el poder. El PRM surge de un partido que está en la oposición. O sea, son dos partidos de oposición que hay. Ahora, ¿hacia dónde nosotros pensamos que va la República Dominicana? De seguir por este camino, no nos queda otro que no sea el fracaso colectivo de toda la población.
Ok, ¿quién gana en Estados Unidos hoy? Está difícil. Yo vi hoy una información que decía el New York Times que Kamala Harris estaba arriba, pero vi otra que estaba, creo que USA Today, que Donald Trump estaba arriba y que tiene 290 votos electorales y que, bueno, nadie sabe. ¿Y quién le gustaría a usted que gane en Estados Unidos? Mira, tú tomas lo que han sido los gobiernos demócratas y los gobiernos republicanos y de ahí entonces tú puedes tomar y dejar. En el caso de la República Dominicana, bueno, con el presidente Trump, que fue antes de Biden, cómo nos fue con Barack Obama, cómo nos fue con Bill Clinton, que han sido demócratas. Pero el que según surja, Omar Liriano, ¿quién sería el candidato? El que surja, en términos económicos, mucha gente dice que Donald Trump le dio el empuje. Candidato, es su candidato. No. Que Donald Trump le dio el empuje económico a los Estados Unidos por todos aquellos planteamientos que hizo. Otros hablan de lo que han hecho los demócratas, que también han solidificado la economía de ese país. Entonces, tal vez nosotros decir aquí, hay 1 millón de dominicanos que va a votar en las elecciones hoy, en Estados Unidos, 1 millón. Correcto. O sea, tiene más personas Estados Unidos que cualquier provincia de la República Dominicana. Yo diría que es la segunda provincia del país. Es la segunda provincia. Así es. La segunda provincia en términos de cantidad de habitantes. Correcto. Pero hay muchos que entienden que la filosofía demócrata es la que más conviene. Bueno, para tú estar a la moda, mucha gente entiende que la filosofía demócrata, aún con todo lo que ha estado pasando con el candidato demócrata, fíjense que era lógico que el presidente pudiera convertirse en candidato para hacer lo que pasa en Estados Unidos, que son 2 periodos, pero no pudo por las situaciones biológicas. Entonces surge la vicepresidenta, que tampoco se vislumbraba como eso. Y los demócratas son tan fuertes que una persona que aunque fuera vicepresidente, pero no mostraba perfil de ser candidata, la pusieron a competir con Donald Trump. Porque está dando vueltas y vueltas. Mientras y entonces tanto, no se define. Porque yo no voy a votar en las elecciones de Estados Unidos. Está definido. No, yo no voy a votar en las elecciones de Estados Unidos, no soy americano. Bueno, mientras tanto no tenemos embajador en nuestro país. Precisamente los demócratas no nos han dado embajador a nosotros. También, esa es otra cosa, que lo importante en todo esto, que es lo que le ha faltado a estas autoridades, porque cuando ellos deciden tomar por ahí, no importa quién se lleve, cuando yo creo que todas estas cosas deben razonarse, deben analizarse. Correcto. Yo vi ayer al ministro de Industria y Comercio decir, bueno, el que gane de Estados Unidos, que apoye en términos económicos a las economías emergentes. Es lógico. Ahora, para eso va a depender de muchas cosas, del vínculo donde se esté desarrollando, qué es lo que está sucediendo. Estados Unidos le vetó al Central Romana la venta de azúcar en Estados Unidos porque estaban empleando niños en la producción. O sea, fíjate una cosa, Kamala Harris, por ejemplo, ella dice que ella apoya el aborto. El aborto, no. Y tiene una política clara con los LGBT. Los otros dicen que no. Entonces, hay una serie de situaciones que lo mejor sería que aquí parece que las autoridades no tienen esa costumbre ni esa norma de poner sobre la mesa los temas, analizarlos y ver qué es lo que nos conviene en ese aspecto y qué no nos conviene. Eso hace. Entonces, con los demócratas, República Dominicana, la parte nuestra, hemos tenido más cercanía que con los republicanos. Entonces, ya para concluir esta parte, quisiera saber, y cerramos con brocha de oro, ¿Omar o Leonel Fernández para el 2028? No, es que todavía de eso no se puede hablar. Nosotros tenemos un líder que es el que ha estado marcando la línea hacia dónde se ha de dirigir, no solo el partido, sino la República Dominicana. Fíjate, y me disculpan, que cuando se trató aquí el caso del Intran, quien en una rueda de prensa, explicándolo como siempre lo hace,
que no solo te plantea un tema, sino que te presenta las posibles soluciones y las razones que le dieron surgimiento a eso. Fue el presidente Fernández. De no haber sido por esa rueda de prensa en La Voz del Pueblo, aquí no se estuviera hablando ahora mismo del Intran, pero además con lo de la reforma fiscal, fue el presidente Fernández que en base a sus conocimientos y en base a su experiencia le dijo, no es posible que esa reforma fiscal ustedes la puedan presentar de la manera que la presentaron en el Congreso. Bueno, como diría por ahí, mientras yo respire, que nadie expire. No, gracias. No necesariamente. Gracias. Democrático siempre el presidente. Está muy claro el mensaje. La Fuerza del Pueblo está en el proceso de fortalecimiento. Claro, y es importante. En el que debe estar ahora. Gracias a Omar Liriano, titular de la Secretaría de Comunicaciones del Partido Fuerza del Pueblo, miembro de la dirección política de ese partido, por concedernos esta entrevista a esta hora de la mañana. Aquí en Matutino Su Mundo vamos a una pausa comercial. Quédese prendido de su televisor porque al regreso tendremos una entrevista interesantísima con el reverendo Rubén Díaz, ex senador del estado de Nueva York, para que nos dé su perspectiva de este proceso electoral que culmina hoy y que deberá decidir quién, entre Kamala Harris o Donald Trump, asume la presidencia de los Estados Unidos el día 6 de enero del 2025. Ya regresamos.